programa El gato de Schrödinger, el espacio de divulgación en el que exploramos las fronteras del conocimiento actual. Y esta vez vengo a presentaros el podcast del último programa, en el que hablamos de farmacología, de farmacovigilancia, también de la industria farmacéutica, con el doctor Joan Ramon Laporte. Él es doctor en medicina, ha sido catedrático de farmacología y un experto en farmacovigilancia y en los entresijos de la industria farmacéutica y su modelo de negocio. Confío que os guste el podcast y os espero en el próximo programa. Un saludo. Arrancamos con el programa de hoy, en el que hablaremos de cómo se llevan a cabo los estudios farmacológicos, de cómo se aprueba la comercialización de los medicamentos y de qué instituciones se ocupan de garantizar su buen uso y eficacia. Empezamos. Desde que una empresa farmacéutica comienza a investigar un compuesto químico con un supuesto potencial terapéutico, hasta que éste llega al mercado transcurren habitualmente unos cuantos meses, si no años. Durante este tiempo, el compuesto debe haber probado su eficacia en el tratamiento de una determinada patología y, naturalmente, que esté exento de efectos secundarios o que los que produce sean a unos niveles aceptables para el organismo en comparación con los beneficios. Durante esta investigación puede ocurrir incluso también que se descubran otras aplicaciones que inicialmente se desconocían. Hay que tener en cuenta que cualquier principio activo concentrado, al entrar en el organismo, interactúa con muchos de los procesos bioquímicos y fisiológicos del metabolismo, por lo que siempre existe un mínimo riesgo de toxicidad. Y es que la diferencia entre medicamento y tóxico radica básicamente en la dosis que se ingiere de este. En todo caso, antes de llegar al mercado, todo fármaco debe haber superado una serie de pruebas y estudios en animales y en humanos voluntarios que permitan llegar a resultados en principio irrefutables sobre la respuesta terapéutica. Incluso así, no es hasta que miles de personas prueban el medicamento que no se sabe el alcance de determinados efectos secundarios. Ahora bien, como cualquier sector económico, la industria farmacéutica quiere rentabilizar sus esfuerzos inversores y conseguir los máximos beneficios posibles, por lo que no siempre las prácticas cumplen el nivel de ética exigida. Para ello, la administración pública de cada país dispone de centros de farmacovigilancia, cuyo objetivo es detectar y prevenir las reacciones adversas o cualquier otro problema de salud relacionado con medicamentos o vacunas, centros que tampoco están al margen de las presiones del sector. Hay que recordar que uno de los 4 principios de la práctica médica dice, primero no dañar, es decir, que cualquier acto médico debe pretender, en primer lugar, no hacer daño alguno de manera directa o indirecta. Naturalmente, también con la prescripción de fármacos. Para hablar de todo ello, esta tarde nos contamos con la presencia del doctor Joan Ramon Laporte. Bona nit, doctor. Hola, buenas noches. Bienvenido al programa y le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y nos dedique este tiempo. No, gracias a ustedes, faltaría más. Joan Ramon Laporte es doctor en medicina con una extensa trayectoria en el ámbito de la farmacología, por lo que conoce a fondo todos los entresijos del sector. Ha sido catedrático de farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe del Servicio de Farmacología del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona y fundador y máximo responsable durante 26 años de la Fundación Instituto Catalán de Farmacología. Ha presidido también el Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Laporte, en España existen, por lo que he leído, más de 13.500 medicamentos autorizados y comercializados, desde los genéricos de uso común hasta medicamentos para enfermedades raras o para tratamientos oncológicos. Antes de que un fármaco sea aceptado como tal y se permita su comercialización, ¿qué proceso sigue su aprobación? Bueno, depende, porque hay fármacos, digamos, muy antiguos que no pasaron las pruebas que se realizan actualmente. Pero para los fármacos, digamos, más recientes, los que han sido introducidos en terapéutica en los últimos 30 o 40 años, pues tienen que pasar un conjunto de pruebas en animales para demostrar la actividad farmacológica, para descartar la toxicidad y después en seres humanos. El problema de todo esto es que estas pruebas las hacen las compañías titulares, la compañía titular de la patente,
y todo el sistema está montado de manera que casi nada es comprobable por alguien externo a la compañía. Y las autoridades reguladoras, demasiado a menudo, se creen lo que se les presenta sin mirarlo con detalle o haciendo la vista gorda. De manera que sí, existe un proceso que es complejo, que requiere muchas pruebas, pero que en gran parte no pueden ser verificadas. He leído también que el tiempo medio de aprobación por parte de las autoridades competentes en salud pública es de unos 450 días, desde que la empresa farmacéutica pide que sea comercializado ese producto. Entonces, durante esos 450 días, ¿qué tipos de pruebas se realizan a ese fármaco, compuesto, principio activo, para que realmente comprobar lo que le está diciendo la compañía que lo quiere poner en el mercado? Bueno, a ver, la cifra de 450 días... Una media he leído, Sí, es la media de lo que tardaban hace unos años en mirar todo el dossier de la solicitud de comercialización de un nuevo fármaco. Pero, a ver, vayamos por partes. Cuando un laboratorio descubre una molécula que es interesante o compra una pequeña compañía que tiene una molécula interesante para convertirse en titular de la patente sobre esta molécula, entonces lo que tiene que hacer es una investigación que dura años. En animales hay que hacer estudios de toxicidad, por ejemplo, en animales que tienen que durar años para ver la toxicidad a largo plazo, en fin. Y también, naturalmente, en seres humanos, en lo que se conoce como la fase 1, la fase 2, la fase 3. Durante la pandemia oímos mucho estos términos, ¿no? Sí, sí. Entonces, una vez han reunido todo esto, ellos presentan la solicitud a la agencia, y antes la agencia tardaba, pues sí, algo más de un año, 450 días de media. Pero también, como hemos visto en la pandemia, hay procedimientos y procedimientos de aprobación. Y cada día son más frecuentes los procedimientos que de hecho han sido introducidos en las legislaciones en los últimos años, que no son antiguos, de autorización de emergencia, autorización condicional. Todo esto eran términos que oímos, por ejemplo, con las vacunas para la COVID-19. Eran procedimientos que se denominan en general procedimientos acelerados. Entonces, sí, para algunos fármacos, pongamos por ejemplo un fármaco para el colesterol o un fármaco para la hipertensión arterial, pues estos procedimientos pueden tardar alrededor de un año, pero se acortan cada vez más. Pero para los fármacos que son, por ejemplo, para oncología o para lo que se llama las enfermedades minoritarias o algunas otras, o por ejemplo para emergencias como fue la COVID, entonces hay unos procedimientos acelerados que facilitan mucho las cosas y que en realidad también son menos exigentes en todas las pruebas que exigen o que solicitan para que el fármaco sea autorizado. Y no siempre el fármaco es autorizado. Raramente ocurre, pero a veces las agencias pues deniegan la autorización. Sí, lo que comentaba ahora de la vacuna lo hablaremos más tarde. En todo caso, vale. Como decía en la presentación, usted ha fundado y dirigido durante años el Instituto Catalán de Farmacología, una de cuyas funciones es la farmacovigilancia. ¿Nos puede aclarar más en qué consiste este concepto? Aunque lo dice mucho, pero en todo caso, ¿qué hay detrás de esa vigilancia farmacéutica, digamos así? Sí, la farmacovigilancia sería el conjunto de actividades destinadas a por lo menos tres finalidades. Una, descubrir los efectos adversos que no han sido descubiertos en los ensayos clínicos que hay que hacer antes de que el fármaco sea autorizado para demostrar, como usted ha dicho al principio, su eficacia y que su seguridad es aceptable, ¿no? Una, descubrir, por tanto, los efectos que son desconocidos. Otro, digamos, cuantificar el riesgo, porque puede ser que un fármaco o una vacuna den lugar a un efecto adverso, pero bueno, es muy diferente si lo causa en 1 de cada 10 receptores o 1 de cada 1.000.000 de receptores, ¿no? Entonces,
porque esto después cuenta para establecer el balance de beneficios y riesgos y todo eso. Y después la tercera es minimizar los riesgos. Con muchos fármacos, una vez se tiene la primera experiencia, pues se llega, por ejemplo, a algunas contraindicaciones o recomendaciones. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de los contraceptivos hormonales, que en los primeros años de su consumo se pudo comprobar que pueden causar trombosis. Uh-huh. Y también se comprobó que sobre todo el 80 o 90% de los casos de trombosis los padecían mujeres que tenían más de 35 años y la mayoría eran fumadoras. Entonces lo que se hizo fue que los contraceptivos no recomendar que no se usen a partir de 35 años y que no los usen las mujeres que fuman y que busquen otras técnicas o métodos de contracepción. Esto sería la minimización de riesgos. Por tanto, 3 finalidades. 1, descubrir efectos adversos. 2, cuantificarlos. 3, minimizarlos. Por lo tanto, también hay una vigilancia a posteriori. Claro, esto es una vez el fármaco es comercializado. Como ha dicho usted al principio, una vez el nuevo medicamento ya no es usado por decenas o centenares o en ocasiones unos pocos miles de pacientes que participan en los ensayos clínicos, sino por decenas de miles, centenares de miles o millones de personas que lo toman en la realidad. Uh-huh. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer contra la COVID se probó en varios ensayos clínicos, pero el principal era un ensayo clínico, si no recuerdo mal, con más de 24.000 participantes. Esto es mucho, pero después, en 1 año y medio, solo en Europa, se dieron casi 800 millones de dosis. Claro, con una proporción con un número tan grande de gente tratada, siempre se pueden descubrir otras cosas que no se han visto en los ensayos clínicos. De todas las edades, además, claro, con lo cual la población es la mayor posible, ¿no? Claro, en todas las edades, porque los ensayos clínicos suelen excluir, por razones bastante evidentes, pues a los niños, a las mujeres embarazadas, a las personas de edad avanzada, excepto que el medicamento se esté investigando para niños, para mujeres embarazadas o para personas de edad avanzada. Pero normalmente en los ensayos clínicos participan personas jóvenes que solo tienen una enfermedad, que es la enfermedad que se estudia, pero en realidad después quien recibe los medicamentos son personas mayores. Piense que el 80% o más de las recetas que se hacen en España son para mayores de 65 años. Pero los participantes en los ensayos clínicos raramente tienen 65 años, tienen menos. Curioso, claro, este dato que aporta. Por eso hay que vigilar, una vez el fármaco está en el mercado, el fármaco es usado en personas que no estaban representadas en los ensayos clínicos, a veces es usado de manera defectuosa, a veces se dan cuenta de que la dosis era demasiado alta, por ejemplo, como ocurrió con los contraceptivos hormonales. En fin, esto es la farmacovigilancia, es descubrir todas estas cosas. Y para eso la farmacovigilancia usa varios métodos. Uno, la tarjeta amarilla o la notificación, quizá hablaremos después, otros estudios, etcétera. Pero la farmacovigilancia tiene este objetivo y son todas estas actividades. En todo caso, son muchas. En todo caso, la administración, digamos, no se olvida de ese producto una vez está en el mercado, sino que sigue atenta a los efectos que puedan aparecer. Bueno, esto es lo que le dirá la administración. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que vigilar sobre todo los nuevos fármacos, porque el loco conocido es mejor que el sabio por conocer, porque todos tienen problemas los fármacos de seguridad. Entonces, con los fármacos con los que tenemos más experiencia, mejor. Pero la administración le decía que la administración le dirá que lo vigilan, pero si miramos la legislación europea en farmacovigilancia, las cosas no están tan claras, porque según la ley europea, la farmacovigilancia tiene 2 patas. Una es la tarjeta, lo que aquí llamamos tarjeta amarilla, pero que es la notificación por parte de profesionales sanitarios
o personas afectadas de casos que sospechan que son reacciones adversas. Esto va a una base de datos y se mira si coinciden, y cuando sale alguna cosa nueva, por ejemplo, que después de tomar paracetamol hay gente que se ha vuelto ciega, pues se origina una señal. No, el paracetamol no produce ceguera, lo pongo como un ejemplo imposible, un ejemplo imposible. Bueno, esto es la notificación, pero la otra pata son los estudios que tienen que comprobar la seguridad de los nuevos fármacos, y estos estudios se le encargan a la industria farmacéutica. Ahora usted imagínese, una industria que te ha dicho que los estudios en animales han dado tal y cual resultado, pero tú no lo has comprobado. Una industria que te ha dicho que en los ensayos clínicos el fármaco era muy seguro y efectivo, pero tú no lo has comprobado. Y esto es muy importante porque en los últimos años se ha hecho evidente el fraude en estas cuestiones. Parece un poco perverso ese protocolo, ¿no? ¿Perdone? No, perdone, no, decía que parece un poco perverso ese protocolo, ¿no? Porque bueno, quien lo pone en el mercado es quien luego lo tiene que vigilar cuando realmente tiene un interés económico detrás. Es decirle al lobo que diga él quién tiene que vigilar las gallinas, al zorro, ¿no? Sí. Es decir, a mí me parece que hay que ser consciente de esta cuestión. Toda la producción de datos está en manos de las compañías. Y es evidente que si hay una mala noticia, y esto se ha demostrado en muchísimos casos, la compañía hace todo lo posible por taparlo, haciendo ensayos clínicos que demuestren lo contrario, etcétera, porque la ciencia es neutral, pero la ciencia se usa para finalidades que no tienen nada de neutral. Y en ciencia la pregunta lo determina todo. Según cómo se plantea la pregunta y cómo se establece el protocolo para responder a esta pregunta, ya se sabe más o menos qué respuestas se pueden obtener. De manera que hay que tener en cuenta que toda investigación clínica, y sobre todo la que es promovida por la industria farmacéutica, se realiza con los dados cargados. No es un juego limpio. Sí, y esto hay que saberlo. Y aparte de eso, también se ha demostrado que muchos datos desfavorables que aparecen en los ensayos clínicos son escondidos por las compañías. ¿Hay algún momento en que se retire algún medicamento, en algún producto? Sí, hay algún momento en que se retira algún medicamento, pero últimamente se retiran menos, es curioso. ¿Qué tiene que pasar para que se retire? Pues tiene que pasar que produzca efecto. A ver, puede ser que lo retire el laboratorio por iniciativa propia. Y cuando lo hace el laboratorio, quizás porque tiene una alternativa que sabe que va a vender más cara para sustituir al que tiene y demás. Esto ocurre con algunos fármacos. Por ejemplo, con algunos fármacos que se han investigado ahora para la enfermedad de Alzheimer, anticuerpos monoclonales, la compañía Biogen norteamericana, en colaboración con la japonesa Eisai, sacaron un fármaco que se llama aducanumab, que en fin no hacía nada, era un ensayo clínico muy trucado y bastante gore, podríamos decir. Y al cabo de unos meses, o un año, o 14 meses, sacaron otro que se llama lecanemab, que parece que no va tan mal. Y entonces hace unos días han anunciado que retiran el primero de la comercialización. El primero la agencia europea no se lo había autorizado porque no les convenció, pero la agencia americana, la FDA, sí que lo había autorizado. Y ahora lo ha retirado el laboratorio porque está más interesado en vender el segundo. Y entonces usted me preguntaba, Nuria, ¿por qué se retiran? Pues si lo retira la autoridad, normalmente es o bien porque ven defectos de fabricación, que esto ocurre de vez en cuando, o bien porque detectan fraude en la investigación. Esto ha ocurrido recientemente, me parece que en el verano pasado en la Unión Europea se retiraron más de 500 medicamentos genéricos cuyas pruebas de bioequivalencia habían sido realizadas de manera fraudulenta o por lo menos irregular en una unidad de investigación clínica en la India. Entonces han sido retirados del mercado en la Unión Europea. O también porque son retirados porque producen efectos adversos que son considerados pues ya, digamos,
inaceptables. Por ejemplo, no se ha dicho, pero la vacuna de AstraZeneca contra la COVID ya no se usa porque se considera que las otras producen menos efectos indeseados, ¿no? O adversos. O bueno, hay muchos fármacos de retirada sonada por este caso, pero bueno, no sé si quieren entrar en detalles. Entraremos de qué un momento, sí. Puede sorprender algunas de las cosas que usted está diciendo porque muchas veces se atribuye con cierto aire romántico el hecho de que el mundo de la salud parece que no es que esté exento de los intereses que pueden tener otros sectores económicos, ¿no? Pero naturalmente la salud se ha convertido en un gran negocio global. La industria farmacéutica, por los datos que he visto, ya es el tercer sector económico en volumen mundial de negocio, detrás de la armamentística y del narcotráfico, según señala la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la salud, según cómo se mire, ¿es ya más un negocio que perpetúa la enfermedad que un esfuerzo de sanar? Sí. Si me permite un paréntesis, naturalmente una cosa es la industria y la otra cosa es el sistema sanitario con los profesionales de la medicina, ¿eh? Aquí estamos hablando naturalmente de la industria farmacéutica. Sí, pero es cierto, el Consejo de Europa hizo hace unos años una declaración, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre esta cuestión, en donde explicaba cómo los sistemas sanitarios han sido capturados o secuestrados por los intereses del mercado, de la industria farmacéutica, la industria de productos sanitarios y también la industria de medios diagnósticos, de laboratorio, de imagen y demás. Los sistemas sanitarios de cobertura universal son una conquista social relativamente reciente, que nace después de la Segunda Guerra Mundial y con diversos modelos, el modelo de Sistema Nacional de Salud británico que también adoptó España, aunque no se aplica del todo de este modo, que es que el Estado provee la atención sanitaria para todos los ciudadanos y es igual para todos y todos tienen el mismo acceso. Esto, claro, fue una conquista social que cambió de todos modos el quehacer médico y también que habría una enorme posibilidad, una enorme demanda de sanidad y por tanto de medicamentos y por tanto unas enormes oportunidades para la industria farmacéutica y para la industria diagnóstica. Y han logrado apropiarse de todo eso. No tenemos mucho tiempo para entrar en detalles, pero la industria farmacéutica ha logrado modificar la legislación sobre medicamentos a favor suyo. Y esto lo ha hecho, no sé, por ejemplo, la mitad de los representantes, que son los parlamentarios, los legisladores de Estados Unidos, reciben dinero de la industria farmacéutica, reciben regalos en acciones. Por ejemplo, más de 150 recibieron regalos de acciones de Pfizer en el año 2023. Estos son los legisladores que tienen que salvar al país de la epidemia de muertes por opioides. Estos son los legisladores que tienen que salvar al país de los precios elevados de los medicamentos. Y piense que la legislación de Estados Unidos, de un modo u otro, se extiende a todo el mundo. La Unión Europea, por ejemplo, hace un par o tres de años, aprobó una legislación que es un gran avance sobre transparencia de los datos de ensayos clínicos, que obliga a los laboratorios farmacéuticos a dar los resultados detallados de sus ensayos clínicos y no decir simplemente que su medicamento es seguro y eficaz, que muestren los datos obtenidos en cada paciente. Parece de sentido y común, hay unas presiones. ¿Perdone? Digo que parece de sentido común y de lógica, ¿no? Exactamente, porque el laboratorio hace un negocio con el medicamento, pero el medicamento lo consumimos todos. Y el medicamento, si realmente es una herramienta de salud, forma parte de una herramienta, de un derecho, que es un derecho humano básico, que es el derecho a la atención sanitaria. Y por tanto debe ser un patrimonio público. Y si el Estado, con sus fondos, en Europa, en otros países se lo pagan los ciudadanos, pero en Europa si el Estado a través de sus sistemas sanitarios públicos compra y asegura el acceso a este medicamento, el vendedor no debe engañar con sus datos y debe mostrar sus datos de manera transparente y la legislación no le obliga a ello y el regulador no siempre obliga a ello y eso es lo que debe saber la gente, que hay mucha opacidad
mucho secretismo, muy poca transparencia, y cada paso que se da para la transparencia es una victoria que hay que combatir, porque hay presiones, por ejemplo, de la Cámara de Comercio norteamericana, en su memoria anual última, explica cómo presionan a la Unión Europea para que cambie la legislación y permita que sean secretos los resultados de los ensayos clínicos. Claro, mire, el medicamento de más ventas ahora en el mundo, en el año 2023, fue la vacuna Comirnaty de Pfizer contra la COVID-19. Pero el segundo es uno que se llama adalimumab, un anticuerpo que se usa para enfermedades inflamatorias de tipo reumático, digestivas y demás. Este es una compañía norteamericana que se llama AbbVie, que es la división de biotecnología de Abbott, de la antigua Abbott farmacéutica Abbott. Este medicamento vende más de 15.000 millones de dólares al año. Pues bien, los resultados de más de la mitad de los participantes de ensayos clínicos con este medicamento no son públicos. ¿Es posible que esto esté ocurriendo? Pues está ocurriendo. Claro, estamos acostumbrados a ver en las películas americanas cómo los lobbies presionan a los congresistas para obtener los beneficios que sea legislativos para favorecer a su sector en cuestión, ¿no? Pero claro, es que aquí estamos hablando del sector, de un sector que tiene que ver con la salud humana, ¿no? Con lo cual todavía tenemos... Sí, por ejemplo, mire, hay los datos de lobbies, por ejemplo, ya hace años que se sabía que de los lobbies que funcionan en Washington, el que maneja más dinero, más que el armamentístico, el aeronáutico, el de la energía, es el farmacéutico. Pero ahora se sabe que en Bruselas también. Y esto, claro, esto tiene repercusiones importantes. Después están las puertas giratorias. El penúltimo director de la Agencia Europea del Medicamento, un mes después de dejar su cargo, anunció que entraba en una empresa que es una empresa de lobbying en Bruselas, y decía que su gran experiencia pues permitiría que los reguladores aprobaran los medicamentos. Lo mismo que ocurre con las empresas energéticas, ¿no? Sí, lo mismo. Es decir, hay mucha puerta giratoria y bueno, todo esto, digamos que ensombrece el panorama del uso de medicamentos. Yo, no sé, antes de sus próximas preguntas quería decir algo. La gente puede creer que estoy diciendo, oye, los medicamentos no sirven para nada. No, no es verdad. Yo lo que digo es que los nuevos medicamentos que vienen con un envoltorio de mucha ciencia, de medicina basada en la evidencia, de seguro y efectivo y todo eso, son medicamentos que tienen más envoltorio que ciencia de verdad. Y que los medicamentos mejores son, porque hubo realmente una explosión farmacológica en los años 60, 50, 60 y 70, son los medicamentos con los que tenemos mayor experiencia de uso. Los que conocemos porque hemos acumulado datos que ya eran públicos, de experiencia de hace años. Y por tanto, que simplemente el mensaje es, si el médico le prescribe un nuevo medicamento de marca, que no tiene genérico, pregunte por qué. Doctor, ¿qué pasa que no le da el que ya tenía experiencia? Es que no hay otro tratamiento para mi enfermedad. Es que yo tengo algo especial que no permite que reciba el medicamento de toda la vida. Porque estos son los medicamentos con mayor experiencia. Todo lo que viene de ensayos clínicos presentados por la industria es manipulado. E incluso, yo le digo, no es una opinión personal, 2 exdirectores de grandes revistas médicas como el New England Journal of Medicine, la doctora Marcia Angel, o el British Medical Journal, el doctor Richard Smith, han declarado que las publicaciones médicas son, por principio, no creíbles hasta que se demuestre lo contrario. Todos los ensayos que son promovidos por la industria, hasta tal punto, y ellos lo han visto de cerca. O sea, no se lo digo yo digo también lo que dice gente que está bien enterada del asunto. Y eso que estamos hablando Lo siento. No, por favor. Si le hemos pedido que participe en el programa es precisamente por su principio de autoridad también, por todos los años que lleva conociendo esta cuestión, al margen de que haya otras personas que también estén diciendo estas cuestiones desde hace años, ¿no? Desde hace años. En todo caso, los protocolos médicos, ¿usted piensa que dependen en exceso actualmente de lo que marca la industria? Es decir, los médicos han perdido grados de libertad a la hora de prescribir tratamientos, digamos, más naturales o incluso de no prescribir nada en absoluto. Cuando hablo de naturales me refiero a que, pues años atrás, me pongo como ejemplo, cuando era pequeño, pues se recetaban más cataplasmas quizá y más pasarse una semana en cama para curar una gripe que empezar a tomar según qué antibióticos o según qué productos, ¿no?
Sí, de hecho, ni antibióticos para la gripe, ni antibióticos, ni cama si no es necesario. Mejor moverse, sin pasarse, pero mejor moverse. Pero en todo caso, los médicos han perdido esos grados de libertad a la hora de ser más creativos, de prescribir de acuerdo a su experiencia propia y no de acuerdo a lo que marca el protocolo, porque a veces parece como si hubiera un Excel que dice lo que se tiene que aplicar en cada momento y que ya no haría falta casi un profesional, ¿no? Sí. Es decir, todo esto que decíamos de los sistemas sanitarios, cómo han pasado de algo organizado con conquista social para atender un derecho básico y que ha pasado a ser un negocio. Claro, el mercado lo ha teñido todo. Y, por ejemplo, el consumo de analgésicos en España se ha multiplicado por 3 en 20 años. El consumo de derivados del opio se ha multiplicado por 1000 en 20 años. ¿Tenemos más dolor que hace 20 años? Cuando hablamos de analgésicos estamos hablando de paracetamoles, ibuprofenos y todas estas sustancias habituales, ¿no? Que están en todos los botiquines. Sí, que se prescriben millones. Bueno, de analgésicos, si no recuerdo mal, el año pasado se prescribieron más de 140 millones de prescripciones solo médicas, aparte de lo que la gente compra por su cuenta en la farmacia. Entonces, ¿por qué consumimos más? Mire, no sé si recordará una campaña publicitaria de Dino al dolor, revélate. Sí, la recuerdo. Con estrellas mediáticas y demás. Esta campaña fue financiada por una empresa que se llama Mundipharma, que es una empresa de la familia Sackler, que es la propiedad del laboratorio Purdue, que son los de la Oxycontina y la epidemia de los opiáceos en Estados Unidos. Y la empresa Mundipharma en España hace campañas de revélate contra el dolor en colaboración con sociedades médicas que se ocupan del dolor. Sociedades que reciben decenas o centenares de miles de euros de estos laboratorios para hacer sus protocolos, sus recomendaciones, participar en campañas, organizar los congresos, etc. La formación continuada de los médicos tienen que hacer formación continuada, es una obligación ética, hay novedades cada año. Los saberes médicos, se dice que el saber médico en cualquier especialidad se multiplica por 2 cada 7 o a 10 años. Eso quiere decir que a lo largo de una carrera profesional se multiplica por 7 u 8 veces, desde los 25 a los 65 años, ¿no? Imagínese, todo eso son cursos que son en más de un 80% inspirados y financiados por laboratorios farmacéuticos, hechos a través de sociedades y empresas interpuestas y demás. Y los médicos maman estos mensajes. El sistema sanitario ha dejado la formación médica continuada en manos de la industria. No sé si usted recordará la aprobación de unos presupuestos del Estado de uno de los gobiernos Rajoy, del último gobierno. Al final se aprobó con los votos de Ciudadanos, porque Ciudadanos presentó una enmienda que el PP aceptó, según la cual los médicos podían deducir como no ingresos los ingresos en especies que les ofrecen los laboratorios farmacéuticos para viajar a congresos, hospedarse, inscribirse, asistir a cursos de formación continuada, recibir otras ayudas como libros de texto y cosas de este tipo. Claro, esto ya era que el Parlamento ponía en manos de la industria la formación médica y lo dijeron algunos políticos al salir de esta votación. Si no lo hace la industria, ¿quién lo hará? Pero, ¿usted se imagina una sociedad que le encargara a las casas que fabrican alcohol la educación sobre el consumo de alcohol de la población? ¿Usted se imagina que el Ministerio de Sanidad la encargara la educación sobre el tabaco a la Philip Morris? Es que parece mentira, ¿no? Parece mentira. Si me permite la pregunta a usted, que es doctor en medicina, entonces, quizá es un poco una pregunta un tanto inocente, pero en todo caso, ¿eso cómo liga con el juramento hipocrático o con esos principios básicos de la ética médica? Es que el médico vive en un ambiente
que es complejo y estaría mucho rato para describirlo. No, por eso le preguntaba también antes hasta qué punto tiene grados de libertad en este sistema. Es que cuando tienes 10 minutos por paciente o más de 30 visitas al día, y esto no son días excepcionales, a veces es en muchos centros cada día. Cuando hay muchos circuitos de los centros, de los compañeros que trabajan en un equipo que no funcionan bien, cuando hay bajas laborales y se recibe a pacientes que no son los de tu cupo, cuando todo esto funciona de esta manera, es lógico, primero, que los errores al cabo de 8 horas de trabajo y cuando ya vas por el paciente número 32 es más fácil que te equivoques que con los primeros. Pero aparte de los errores, es muy fácil refugiarse en los protocolos, en lo que hace la gente, en no pensar críticamente en cada cosa que hago. Porque si solo tengo 10 minutos para visitar a cada paciente y es alguien que está mal, que camina lentamente, etcétera, ya son 2 minutos de entrar en la consulta, decirse buenos días, sentarse y qué tal, cómo está, iniciar la conversación. Y si hay que hacer algo de exploración son unos minutos más. Y que se hace, es decir, da muy poco, da para muy poco. Y después de eso, otro, y otro, y otro, y otro. Y muchas veces es gente que está sufriendo, que necesita una conversación, que necesita que le aseguren que aquello que tiene no es grave, que es normal, que son cosas de la vida, etcétera. Más que una receta, ¿no? Sí. Claro, es más fácil prescribir un antidepresivo que decirle, oye, si te ha dejado la novia, esto a todo el mundo le ocurre y no es una enfermedad. Estás mal, pero el malestar no es una enfermedad. Explicar que el malestar no es una enfermedad. ¿Y explicárselo a quién? Porque cuando decimos, consumimos los medicamentos, consumimos esto, consumimos lo otro, ¿quién consume? Consume, primero, mucho más de psicofármacos los pobres que los ricos. Mucho más de psicofármacos las mujeres que los hombres. Mucho más de psicofármacos los que están en paro que los que están trabajando. Y mucho más de psicofármacos los mayores de 65 años que los menores. Y si vamos a cada uno de los grupos de medicamentos, miramos que esto también va por clases sociales y va por sectores sociales. Y veremos también que esto debe indicar que mucho de lo que llega al sistema sanitario es sufrimiento y malestar social, no son enfermedades. Usted me decía, sí, pero dígame, esto de la sanidad se ha convertido en un negocio. Efectivamente, porque la medicina, teñida por estos intereses y por el contexto en el que se desarrolla, se ha convertido, más que en la tarea de tratar a gente enferma, se ha convertido en tratar a gente sana como si estuvieran enfermos. Cuando uno dice dolor y hay poco tiempo, se le da un analgésico para todo el día, pero quizá el dolor lo tiene solo a una cierta hora cuando hace cierta cosa. No es necesario tomar todo esto. Cuando uno dice tristeza, se le da el antidepresivo, como le decía, o cuando piden mirar el colesterol, que es una auténtica tontería, pues entonces es mejor dar la receta de la estatina para el colesterol que discutir si lo del colesterol vale la pena mirarlo o no vale la pena mirarlo. Sí. Y así es como funciona, porque el valor del mercado ha inundado, ha remojado todo lo que es la actividad médica, lo ha teñido y la medicina se ha convertido en otra cosa. Ahora la labor principal con medicamentos en el sistema de salud no es prescribir más medicamentos, es retirar muchos de los que se usan. Usted me quería preguntar, ¿pero hay que pagar este precio de tantos efectos adversos de medicamentos? Uh-huh. Bueno, si el uso del medicamento está justificado, todo medicamento implica un riesgo, eso es evidente, pero si está justificado, es decir, si pensamos que lo que en aquella persona se puede esperar es mucho más beneficioso que lo que se puede esperar de perjuicios, adelante. El problema es que, se lo digo así a lo gordo, pero más de la mitad de los medicamentos de gran consumo no son necesarios. Se prescriben innecesariamente a personas que no los necesitan. Y correr riesgos para cosas que no necesitamos, este es el drama que estamos viviendo ahora. Usted, como hemos dicho en la introducción, ha colaborado también con la Organización Mundial de la Salud.
Un organismo que quien analiza también no sus cuentas, pero sus documentos públicos, ve que su financiación proviene básicamente de la aportación de los grandes laboratorios mundiales. Es decir, no es básicamente financiación pública, sino privada. Por lo tanto, ¿nos podemos fiar lo suficiente de las recomendaciones de organismos de este tipo, que están por encima de todos los sistemas nacionales sanitarios y que esto se puso de manifiesto naturalmente en la crisis del COVID? Sí, a ver, bueno, primero que yo sepa, la financiación de la OMS me parece que directamente de laboratorios no le llega nada, pero sí que le llega, por ejemplo, de fundaciones y del propio, por ejemplo, de la Bill Gates, que en este momento es el principal financiador de la OMS. Pero bueno, la OMS es el mundo, son los gobiernos, es decir, hay que mirar donde hay que mirar. La OMS ha cambiado mucho con el tiempo, cómo han cambiado los sistemas sanitarios y cómo ha cambiado el mundo. La OMS jugaba un papel en los años 70, cuando el mundo no era como es ahora, cuando había la competencia entre dos bloques, cuando había lo que se llamaba los países no alineados, la descolonización, las esperanzas de un mundo más multipolar y el desarrollo enorme de los estados de bienestar en los 30 años que siguieron a la guerra mundial en Europa y en otros países, ¿no? Sobre todo en Europa occidental. Entonces, la OMS era financiada por los estados, pero Estados Unidos ha amenazado muchas veces, y lo ha hecho, de hecho, en algunos años, con retirar su financiación a la OMS. Los países contribuyen a la OMS, que es un organismo de las Naciones Unidas, según su población y su renta per cápita. O sea que imagínese cuando una gran potencia como Estados Unidos dice que retira su financiación. La OMS siempre ha estado sometida a tensiones y presiones de las grandes potencias, esto y de los países que contribuían en mayor medida a su financiación. Pero la OMS refleja el mundo. Y entonces, ¿a quién hay que exigirle todo eso? A la OMS hay que exigirle independencia, pero la OMS hace lo que es la OMS ahora. Una presa de actores que ya no son los gobiernos representados a través de las Naciones Unidas, sino que son las fundaciones, los intereses del gran capital, de las compañías de comunicación, de la Fundación Bill Gates, naturalmente, en una cierta concepción del mundo. Corrijo entonces lo de los laboratorios, pero en todo caso sí que básicamente su financiación es privada. No, me parece a mí, no estoy seguro de lo que digo, pero me parece que esto... En todo caso, lo que sí que quedaba... Hasta donde yo oí lo tenían claro. En todo caso, lo que sí que quedaba claro es que buena parte de la financiación es privada y proviene de estos intereses que usted comentaba, ¿no? Por lo tanto, sí. La pregunta es, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿nos podemos fiar lo suficiente entonces de las recomendaciones? Porque ha sido la que durante los últimos 3 años... ha marcado muchas de las medidas que se han tomado a escala global, ¿no? Sí, pero la OMS dice muchas cosas y cada día dice muchas cosas y aquellas son las que tuvieron más altavoces. También hay que tener en cuenta esto. Es decir, la OMS se ocupa de muchas otras cosas relativas a la administración, relativas a las dificultades peculiares que puedan tener unos países u otros. Y naturalmente la OMS, visto que el financiamiento no viene de los países y que no es un organismo, digamos, libre, se fija en cosas que quizás no son tan importantes como otras en las que debería fijarse. Pero no todo lo que diga la OMS, digamos, es negativo porque está en manos de esta gente. Yo creo que también hay que tener en cuenta... Eso yo digo, es la OMS cómo está en el mundo. Hay cosas que tienen mucha publicidad y otras menos. En todo caso, la pregunta iba dirigida al hecho de que si hay estos lobbies que tienen tanta potencia, tanta fuerza económica, ¿hasta qué punto también puede actuar con cierta libertad a la hora de prescribir normas o leyes globales que pueden tener un impacto determinado, ¿no? Claro, en un mundo tan dividido entre ricos y pobres, en un mundo en donde el 1% tiene el 80% de los bienes que hay en la tierra, es difícil pretender que estas cosas no ocurran. Ocurren, y desgraciadamente en la OMS también ocurren. Pero ocurren en la OMS como ocurren en la ONU, supongo, ¿no? Y la OMS depende en parte de la ONU, es un organismo de la ONU. O sea, no, porque, es decir, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero debemos centrarnos solo en la OMS, no sé.
Esto lo ponía como ejemplo también por el hecho de que usted colaboró durante un tiempo con esta organización, ¿no? Y no sé su experiencia, Sí. cómo fue, si fue positiva, si tuvo también grados de libertad a la hora de Bueno, intervenir. yo colaboré muchos años, sí, colaboré muchos años, primero en el Programa Internacional de Farmacovigilancia, después como director de un centro colaborador aquí que hicimos muchas cosas, sobre todo en América Latina, pero en fin en todos los continentes, de políticas farmacéuticas en países y demás, y en este sentido siempre fue muy útil y sobre todo en los años 80, hasta los años 80, en la OMS encontré a gente con liderazgos y con ideas realmente riquísimas, ¿no? Pero también he visto cómo la OMS ha dejado, por ejemplo, que se desvirtúen muchas cosas que dicen, porque ha dejado que muchas personas que no son de la OMS hagan declaraciones como si fueran de la OMS. Esto es algo que cuando lo dices en Ginebra te dicen, sí, bueno, pero esto está claro, una cosa es un informe oficial y otra cosa que lo haya dicho un centro que está en tal sitio. Sí, bueno, pero si salen las noticias que lo ha dicho la OMS, a la gente le da igual que lo hayas dicho tú, lo haya dicho el otro. O sea, hay un poco, y esto pasa en todas las organizaciones internacionales, que, bueno, también la gente ahí defiende su puesto de trabajo, ¿eh? Sí, es lógico, sí, sí. Pero ¿no le parece en todo caso que quizá esto es un programa de divulgación científica con la mente abierta y espíritu crítico, pero en todo caso sí que se observa a veces como si todo lo que está con la palabra ciencia en mayúsculas ya no tiene lugar a dudas y por lo tanto ha de ser creído a pies juntillas sin ningún tipo de espíritu claro. crítico, ¿no? Sí. Claro, primero tendríamos que discutir qué es ciencia. La ciencia, por ejemplo, es una de las condiciones es que lo que el científico saca como conclusión de un trabajo, una de las condiciones de la ciencia es que esto sea verificable. Es decir, que si, no sé, si este fármaco produce este tipo de efecto, esto ocurre igual en Mongolia exterior que en Pekín, ¿no? O en Australia. Y desde el momento en que los resultados de los ensayos clínicos, de los estudios de los medicamentos en animales son en parte secretos, esto ya no es ciencia. Es decir que muchas veces hay muchas cosas que vienen con el envoltorio de esto es científico y en realidad no lo es. La OMS también, volviendo a la OMS y a cualquier cosa de organismos internacionales, lo que puedan decir estos organismos se basa, según ellos dicen, en la ciencia, pero eso es esencialmente político, ¿eh? Hay que tener en cuenta esto. Y la política es más que la ciencia. Es otra cosa. Es otra cosa, efectivamente. En los últimos años, ya volviendo a una cosa que usted ha apuntado en algún momento y que le he dicho que hablaremos más tarde, se han comercializado vacunas que quizás deberían llamarse más compuestos de ingeniería genética, a mi parecer, que vacunas tradicionales y que han salido al mercado sin haberse llevado a cabo todas las pruebas que quizá hubieran sido recomendables y en algunos casos incluso conociendo algunos efectos secundarios. Entonces, el contexto que había hace 2-3 años exigía realmente este tipo de actuación, se ha sido poco responsable, han primado otro tipo de intereses o realmente no había otra posibilidad que actuar de esa manera a la hora de comercializar todas esas vacunas. Sí, a ver, en primer lugar le diré que hablar a toro pasado es muy fácil, ¿no? Sí, es muy fácil. Entonces esto prefiero no hacer un juicio así, sino volver a lo que pasó. Las vacunas salieron, si no recuerdo mal, a finales de diciembre del año 2021, del año 2020, perdón. Entonces en 2021 y 2022 se inició la vacunación. Bueno, cuando salieron las vacunas salieron con estos ensayos clínicos que hablaban de eficacia del 95%, etcétera. Pero había varias preguntas que yo las repetí en varios medios de comunicación y parece que esto era un poco disonante con lo que era el mensaje general. Primero, ¿cuánto va a durar la protección que dan las vacunas? Hay vacunas que con una dosis te protegen toda la vida, otras no. Segundo, las nuevas cepas. ¿Esto cuando el virus cambie de cepa va a ser igualmente efectivo o va a ir mal? Tercero, los grupos de población no representados en ensayos clínicos, es decir, la gente muy mayor, los niños, etcétera. Cuarto, el acceso. ¿Va a poder acceder todo el mundo según la epidemiología de esta enfermedad
vamos a dejar que algunos países sean focos de la enfermedad in eternum porque no tienen dinero para pagarlo. Y quinto, los efectos indeseados. Bueno, estas preguntas yo me las puse y las puse en los medios de comunicación al día siguiente de que salieran los primeros ensayos clínicos, el primer ensayo clínico. Pero estas preguntas han tenido respuesta con el tiempo. Y la tenían ya un año después. Se sabía que la protección no duraba más de 9 meses y que al cabo de 9 meses se perdían más de un 80%. Se sabía que perdían la eficacia ante ciertas cepas, sobre todo las que dominaban al cabo de un año. Se sabía que en personas mayores los efectos indeseados también eran más frecuentes, cosa que no se había visto en ensayos clínicos. Vimos todos que el acceso no fue igual para todos en todo el mundo. Se empezaron a recomendar segundas dosis en que se hubiera demostrado, evidentemente, de manera evidente o clara, al menos clara, que estas segundas dosis eran recomendables. Y se comenzaron a apreciar algunos efectos indeseados que empezaron a hacer dudar de que fuera conveniente vacunar a todo el mundo o seguir con los mensajes de vacunación universal, de segunda dosis, se acordará de la tercera dosis, ahora se habla de dosis anuales, etcétera, etcétera. Es decir, que las preguntas son lo básico, como siempre. Pueden venir con muchos estudios envueltos de ciencia, pero aquí lo importante es, estas preguntas siguen vigentes, para mí siguen vigentes y la respuesta de momento es mucho más pesimista de lo que parecía al principio. ¿No había también cierta confusión entre el concepto tradicional de vacuna, ese bacteria o ese virus atenuado o inoculado, con respecto a compuestos que ya son de ingeniería genética, que son de una evolución biotecnológica mucho más avanzada y muy distintas de lo que es el concepto estrictamente tradicional de vacuna? ¿No había también cierta confusión al respecto? Sí, esto añadía, digamos, carácter experimental al asunto, ¿no? Cuando mucha gente me dijo, cuando yo lo dije en el Congreso de Diputados, se inició un experimento a escala global y se inició como se inicia con cualquier fármaco, pero en este caso fue un experimento de miles de millones de personas, ¿no? Y además el carácter de experimento también venía acentuado por el hecho de que aquí había una nueva tecnología. Una nueva tecnología sobre la que poco podemos decir, porque yo creo que si, por ejemplo, estas vacunas aumentan el riesgo de cáncer o de efectos en la próxima generación o tal, esto no lo podemos saber de manera inmediata, ¿eh? Pero sí generaban nuevos riesgos y poco se sabe sobre estos nuevos riesgos. Como en cada programa, nos aproximamos ahora a nuestro invitado de una forma más personal. Doctor Laporte, usted es médico. ¿Qué le motivó a estudiar medicina? ¿Lo volvería a elegir ahora? Caramba, qué pregunta. A veces pienso que sí, porque me lo he pasado muy bien. A veces pienso que no, que habría elegido alguna otra cosa. ¿Por qué me metí a médico? Pues yo quería hacer biología. Alguien me convenció de que para eso era mejor hacer medicina, que desde ahí podía hacer biología, y cuando en medicina hice histología me di cuenta que yo no estaba para la histología de la época, porque soy daltónico y no distinguía los colores de las tinciones en el microscopio. Pues vaya. Pues por eso, más o menos. ¿Y por qué se profundizó en la farmacología luego? Bueno, por razones familiares. Mi padre era farmacólogo. Yo había estado interno aquí en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Barcelona. Mi madre era farmacéutica, había trabajado en su farmacia algunos veranos, iba a ayudarla, iba 1 mes y medio cada verano, y por ahí me interesó la farmacología. He leído también que su padre era político y que usted también se ha metido ha colaborado en la política. ¿Cómo se vivía en su casa la política, la ciencia? ¿Cómo eran las conversaciones? Bueno, eran las conversaciones, digamos, en un ambiente democrático, liberal, donde había varios puntos de vista, donde había mucho humor cuando se hablaba de política,
y peleas no recuerdo ninguna, la verdad. Y había muchas tendencias, digamos, estaban casi todas. Estaban casi todas, qué bien. ¿Qué parte de su trabajo le ha gustado más? Caramba, no sé. Una cosa que a mí me ha gustado muchísimo es la parte de docencia, sin duda. El poder enseñar a la gente a hacerse preguntas, o sea, sí, a organizar la duda, ¿no? Se dice que la investigación es la curiosidad sistematizada, pues a poder sistematizar las preguntas, las dudas y la manera de resolverlas. Pero esta docencia, sí, la he ejercido aquí en la universidad, pero también la he ejercido en muchos sitios del mundo y en muchos sitios, pues claro. De hecho, lo que más satisfacción me ha dado ha sido conocer a mucha gente muy interesante y muchas circunstancias de la que he aprendido muchísimo. Y el vigilar por la salud pública, ¿qué le ha aportado a nivel personal? Es decir, tiene como mucha responsabilidad, ¿y cómo se vive eso a nivel personal? No sé si da mucha responsabilidad. Hombre, yo creo que cuando, no sé, yo me parece que gané la cátedra de la Universidad Autónoma a los 44 años, o a los 42 o 40, y 2 años después fui jefe de servicio en el Vall d'Hebron. Cuando te encuentras en esta situación con muchos años de actividad por delante, te sientes naturalmente un privilegiado que tiene que retornarlo a la sociedad con un servicio, ¿no? Y quizá esto anima mucho a dar esta perspectiva más de salud pública a tu trabajo. Después tuve la fortuna, yo antes había trabajado en muchas cosas de farmacología experimental, algunas realmente apasionantes, de estructuras subcelulares y demás, y de intercambio de electrones, con moléculas de intercambio de electrones y tal, muy interesante, pero siempre me salía un poco del laboratorio con la frustración de pensar, esto no tiene, digamos, implicación social. En cambio, la farmacología clínica, la medicina en general, la tiene de manera muy directa. Como decía un médico compañero de atención primaria, dice, atender una consulta médica es un acto político. Todo es un acto político, como comprar también. Comprar también, es verdad. ¿Cómo gestiona usted a nivel personal cuando ve que la salud pública está en manos también de intereses privados y económicos? Todo lo que nos ha estado contando hasta ahora, ¿cómo se vive también a nivel personal? Bueno, a nivel personal yo creo que las conquistas hay que defenderlas y hay que desarrollarlas, ¿no? O sea, a nivel personal lo que a mí me preocupa es que se movilice gente para combatir estas cuestiones, por ejemplo, para crear iniciativas de información independiente de los intereses comerciales sobre los medicamentos, sobre la medicina, sobre la terapéutica y demás. O sea, a nivel personal, si a mí me preocupa algo, no es cómo es el mercado, cómo es la industria, por ejemplo. La industria hace lo que le deja, ¿no? Oiga, cuando Jesús entró en el templo y expulsó a los mercaderes, quizá no tenía que haber expulsado a los mercaderes, sino que tenía que haber expulsado a los que habían permitido el acceso a los mercaderes, ¿no? Pues hay que hacer, es decir, me preocupa la acción política y es una acción que tiene naturalmente una traducción política, parlamentaria, incluso ejecutiva, pero tiene una dimensión cultural y profesional para los profesionales sanitarios de un enorme alcance, me parece. Y esto hay que organizarlo, hay que movilizarlo, hay que buscar las conexiones, las colaboraciones, hay que darle un aire que no es puramente local, es global, porque las cosas de las que hemos hablado ocurren aquí y ocurren en todo el mundo, ¿eh? Usted ha hablado mucho de conflicto de intereses en otras entrevistas que he escuchado de usted. Sí. ¿Usted se mantiene al margen? ¿No se mantiene al margen? ¿Se ha visto sometido también a presiones por parte de la industria farmacéutica? ¿Cómo vive esto? Bueno, conflictos de intereses, un conflicto de interés es cuando hay un interés secundario que modifica el interés primario. En medicina, el interés primario es el paciente. En salud pública, el interés primario es la salud de la población y la
supervivencia y el desarrollo del sistema sanitario público, ¿no? Entonces, conflictos de intereses tiene todo el mundo. Hay algunos que son más evidentes, que son los conflictos de intereses de tipo financiero, y quizá a mí lo que más me preocupa de toda esta cuestión es que no sean declarados, pero no solo eso, porque hay gente que dice, no, hay que declarar todos los conflictos de intereses. Yo digo, bueno, sí, pero además hay que actuar en consecuencia. La gente que por ejemplo, cobre de Pfizer o cobre de otros fabricantes de vacunas de la COVID-19, no puede ser presidente ni formar parte de comités de expertos sobre vacunaciones de la COVID-19, como ha ocurrido. Debería, claro. ¿No? Claro. Y es decir, no es solo que estos conflictos de intereses no se hicieron públicos, después se han conocido, sino que se aceptaron. Y creo que estas personas quizá pueden tener unos conocimientos de gran valor, incluso imprescindibles para el sistema sanitario, pero no deben participar en la toma de decisiones. Está claro. Usted ha hablado que se ha dedicado a la docencia y que ha sido una de las actividades que también más satisfacción le ha dado, ¿no? ¿La docencia está libre también de presiones? Digamos, el programa formativo está libre también o está sometido también a este tipo de presiones que comentábamos antes, ¿no? Porque quizás si desde según qué ya niveles de formación se da por supuesto que se tiene que medicalizar y prescribir fármacos para todo tipo de problemas, incluso para las vivencias estrictamente emocionales, entonces esto también puede tener una influencia sobre lo que luego los profesionales llevarán a la consulta, ¿no? Sin duda, es que todo está teñido de los valores de mercado y de una cierta medicina. Presiones directas yo no he recibido ninguna, excepto las del boletín oficial del Estado que dice cuántas horas tienes de docencia de cada materia. Pero sobre los contenidos, afortunadamente no he recibido ninguna, o no lo recuerdo. Pero hay un ambiente, por ejemplo, la mayoría o casi todos, en algunas facultades, los profesores de las facultades de medicina son especialistas hospitalarios, especialistas focales, médicos que no son especialistas en la persona, sino que son especialistas en la enfermedad o en el órgano afectado. Y esto ha cambiado como un calcetín todo lo que es la práctica de la medicina. Ahora la medicina se preocupa de saber cuál es la enfermedad que tiene esta persona, pero hasta hace unos años se preocupaba más de conocer a la persona que tiene esta enfermedad, es decir, al revés. Pero en un hospital, que es casi como un taller de reparaciones, no se ejerce esta medicina. Y son esta gente del taller de reparaciones, de alto nivel, con una alta calidad profesional, los que después deben dar los valores de la medicina a los futuros médicos. Y estos futuros médicos, de lo que no son embebidos durante su formación, que puede ser mejor o peor según los sitios del profesor, la asignatura y tal, no son embebidos de este trato personal de seguimiento a largo plazo de las personas, no de las enfermedades. Se ha perdido ojo clínico, se ha perdido ojo clínico también, o se está perdiendo ojo clínico, esa capacidad de no centrarse en el fármaco y en la diagnosis, sino en entender qué está pasando allí, ¿no? De no centrarse en la persona. Ahora tenemos, por ejemplo, en Cataluña y en España, de los mayores de 65 años, la mitad toman 5 medicamentos o más cada día, 5 medicamentos diferentes cada día. O sea, estamos ante una epidemia de polimedicación que explica muchos de los efectos adversos que tenemos enorme. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque al estudiante, se lo explico de una manera simple, pero es el estudiante, el MIR, cuando hace el MIR y estudia la especialidad, siempre se estudia por enfermedades. Entonces, si uno tiene 4 cosas, si uno tiene mal algo de la respiración, la hipertensión arterial, un poco de diabetes y tal, tiene todos los tratamientos de cada una de estas cosas que suman. Ya no es la persona en la que se mira qué es lo esencial y no exageremos, sino que es cada enfermedad va sumando. Y cada vez la medicina nos ve como unos seres o unos robots, casi pronto seremos, portadores de enfermedades, pero menos como personas, que tienen un equilibrio entre sus diversas dolencias, enfermedades y demás. Un sistema muy complejo, al fin y al cabo, el organismo humano. Sí,
y una ideología dominante muy mala para el trato de las personas. Entonces, si quiere un eslogan, yo diría más trato y menos tratamiento, ¿no? Pues lo tomamos. Este sería un poco un resumen. Pues lo anotamos porque es un excelente eslogan, como decía. Usted es autor de un libro que se llama Crónica de una sociedad intoxicada, y va un poco en esta línea, naturalmente, ¿no? En esta hipermedicación de la sociedad en beneficio de una supuesta mejora de la salud que no siempre está demostrada, naturalmente, ¿no? Sí, hallarán muchos ejemplos de lo que les he contado hoy en este libro, que está a punto de salir, saldrá dentro de unos días, y explico muchas cosas de qué son los fármacos, cómo se decide que una molécula es un fármaco y no es otra cosa, servirá como fármaco y no para tintorería, por ejemplo, cómo se prueban en animales y de qué sirven estas pruebas, cómo se prueban en animales, en seres humanos, cómo hay fraude y manipulación de resultados, cómo se distorsiona la investigación para hacerla parecer como científica una cosa que no es más que marketing, cómo se convence a la gente de todo eso y a los profesionales sanitarios, cómo el regulador y el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad de proteger a la población de todo eso, todos los mecanismos por los que la industria se ha apropiado de la legislación, los sistemas sanitarios, la propia práctica de la medicina, y también la conciencia social. Estamos en una sociedad que confía mucho en las soluciones tecnológicas, demasiado en mi opinión, y cómo esto ha llevado a la situación en la que estamos y qué es lo que podemos hacer también. Quizá también estamos hipermedicados porque somos nosotros mismos quienes pedimos la solución rápida muchas veces, ¿no? Bueno, cada uno tiene su cuota de responsabilidad, digamos así, ¿no? Sí, esto es una cosa que se dice, pero para mí es un poco un lugar común, porque hay estudios que demuestran que hay personas que cuando les retiras un medicamento están muy contentos de que les retiren el medicamento, no quieren seguirlo tomando. Yo mismo, si tomara un medicamento y mi médico me dijera ya no hace falta que lo tomes, le diría una de dos: o es que ya no hace falta porque me estoy muriendo, o es que ya hemos resuelto el problema que queríamos resolver con el medicamento, ¿no? Pero claro, a la industria, ¿por qué no hay nuevos antibióticos y tenemos ahora cada vez más muertes por infecciones resistentes? Porque los tratamientos antibióticos duran poco, duran una semana, 15 días la mayoría, excepto la tuberculosis, todos duran poco. Pero claro, para el colesterol, que es para toda la vida, la industria está interesada en estas cosas que ya nadie las quita, ¿no? Y en cambio para los tratamientos puntuales ya no hay un interés comercial. Y como todo está dominado por este interés de comercio industrial, pues ocurre lo que ocurre. Y nos dan estos fármacos para toda la vida, pero de poca utilidad. Entramos ya en la parte final del programa de hoy, de la entrevista con el doctor Joan Ramon Laporte, doctor en medicina, experto en farmacología y farmacovigilancia, y aprovecho para recordar de nuevo el título de su libro, Crónica de una sociedad intoxicada, porque nos ayuda, entiendo que nos ayudará también a profundizar en este espíritu crítico con el que tenemos que observar todo y naturalmente también la ciencia. Doctor Laporte, ya para acabar, anunciar fármacos por televisión, simplemente apelando a la consulta con el farmacéutico, no en este caso porque el farmacéutico no tenga criterio, sino porque es aquello que reza al final de cada anuncio en color azul, ¿no? ¿Debería estar restringido o prohibido ese anuncio? Este tipo de anuncios, vaya. Yo no sé si debería estar prohibido, pero yo creo que tantos años con estos anuncios, desde el principio ya nos dimos cuenta, cuando empezaron a aparecer, porque siguen una ley, que es la ley del medicamento, pues ya nos dimos cuenta que no puede ser esto. Y consulte con su farmacéutico. O sea, la publicidad es, por definición, engañosa. Entonces, estos medicamentos, yo cuando veo algunos de estos anuncios, yo me pongo muy nervioso. Pero la verdad, sí, hay que prohibirlos, la verdad no lo sé. Dependería del anuncio, no lo sé. Pero en todo caso parece como si se promueva naturalmente la compra fácil, ¿no?, de un compuesto activo que en dosis elevadas, poco o mucho, siempre tiene algún nivel de toxicidad. Efectivamente, si la dosis es alta, el nivel de toxicidad es mayor, ¿no? Y esto ha ocurrido, por ejemplo, con el ibuprofeno en nuestro país, que lo consumimos a
pastillas de 600, ahora son de receta médica, y de 400, pero en otros países de Europa el ibuprofeno normal para el dolor es de 200. Y aprovecho para recomendar que dividan los comprimidos de 400 en dos, no necesitan tomar tanta dosis y los efectos indeseados son mucho menores y el efecto es el mismo, ¿eh? Y con muchos medicamentos ocurre esto. Claro, pero también, no sé, a veces se recomiendan cosas, también se dice consulte con su farmacéutico y no sé si usted lo ha probado, pero después vas a la farmacia y no te dan el del anuncio siempre. Te dan el que tienen ellos de oferta a veces. O sea, y también se le está dando una carga al profesional, en este caso también seguramente más elevada, ¿no? O excesiva en cuanto a que a lo mejor bueno, no puede diagnosticar según qué cosas, ¿no? No puede diagnosticar, pero para algunas cosas puede recomendar. Los medicamentos que se llaman medicamentos sin receta, que son los que se anuncian en televisión, está prohibida la publicidad de los medicamentos de receta en nuestro país y en toda Europa, por suerte. Y ha costado, porque estuvo a punto de ser aprobada por el Parlamento Europeo hace unos años. Pero bueno, esto ya lo hablaríamos otro día. Pero los medicamentos de uso sin receta normalmente se aprueban porque son para problemas que el propio usuario puede juzgar. Por ejemplo, para el dolor de cabeza, uno sabe si ya no tiene dolor de cabeza y no necesita seguir tomando aquello. O para no sé qué lesión de la piel, si ha sanado uno ya ve que aquello ha mejorado. Entonces todo lo que es de autodiagnóstico fácil, yo creo que no se puede prohibir, al contrario, hay que promoverlo y que sea saludable. Si no iríamos al médico para cualquier cosa y tampoco es eso, ¿no? En todo caso, si hay cierta formación también sobre la salud propia, sería muy interesante que se promoviera, ¿no? Sobre cómo conocerse a sí mismo también, ya que tenemos que vivir toda la vida con nosotros mismos, pues que entonces tuviéramos cierta información más ajustada sobre ¿no? los síntomas que presentamos y cómo se puede actuar con ellos, ¿no? Y no es solamente que haya una información ajustada, sino de qué se habla. Por ejemplo, si miramos la publicidad de televisión, ya no de medicamentos, sino de otras cosas, se habla mucho del colesterol. Y es porque hay quien vende toda esta historia del colesterol, ¿no? De manera que, bueno, la gente también lo sabe, aunque no es consciente de eso, que la publicidad es para vender, no es para que estés mejor. Cada vez que la OMS baja en 10 miligramos los datos de colesterol, ¿no? El máximo está en este caso abriendo la puerta a que haya 2 o 3 millones más de enfermos, entre comillas, en Europa, ¿no? Cuidado, aquí tengo que poner una lanza en favor de la OMS, porque la OMS no es la autora de esto del colesterol, ¿eh? Es un comité norteamericano de lo que depende de los ministerios de Sanidad y de Agricultura. Ajá. Y de hecho, este comité en 2015 ya dijo oficialmente que el colesterol dejó de ser lo que ellos llamaban alimento preocupante, que lo había sido desde 1965. Y en 2015, 40 años después, dejó de serlo, 40 años después. Y no, del 75 al 2015. Y esto no se ha dicho, ya no se dice ahora, aquí no se dice, oye, comer colesterol es saludable y va bien para la salud. Seguimos repitiendo el mantra. Es decir, se ha dicho tantos años que aunque corrijan ya es demasiado tarde. Ha entrado mucho en la conciencia de la gente, ¿no? Estos mitos. Doctor Joan Ramon Lamporte, doctor en medicina, experto en farmacología y farmacovigilancia, le agradezco muchísimo que nos haya dedicado esta hora y cuarto a ilustrarnos sobre toda esta cuestión y las luces y las sombras de estos temas, ¿no? Naturalmente no hemos querido aquí ni posicionarnos a favor ni en contra, pero en todo caso, desde este espíritu crítico que siempre promovemos en el programa, poner también luz sobre cuestiones que a veces no las queremos ver del todo porque quizá idolatramos lo que decíamos antes, la ciencia o ciertos mensajes que nos vienen desde las instituciones como si fueran mantras definitivos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a ustedes, señor París, señora Monturiol. Lo he pasado muy bien.
gracias por las preguntas inteligentes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a usted nuevamente. Ha sido un placer. Y espero que podamos coincidir en algún otro programa, porque naturalmente podríamos hablar largamente de usted. No he abierto todo el tema de cómo se aplica el método científico, lo de las revistas, que usted lo ha ido apuntando y también lo tenía como temas de interés, pero ya pasaríamos en mucho el tiempo habitual del programa. Gracias, doctor Joan Ramón Laporte. Gracias a ustedes. Buenas noches. Cerramos ya el programa de hoy. Recordad que en nuestra página web podréis encontrar el podcast, por si queréis volver a escucharlo de nuevo, en radiovilamajor.cat. Hasta el próximo programa. Un saludo y gracias por vuestra atención. Buenas noches, un saludo.